El pueblo estaba hecho de polvo bueno, y de mañanas que olían a pan. A la entrada, un arco de ladrillo desportillado sostenía un letrero pintado a mano: San Jacinto del Río. Por detrás de las casas bajas, el cerro abría su lomo de pasto ralo y nubes lentas. El río no era grande, pero tenía una paciencia que enseñaba a esperar. En junio se llenaba de niños, en noviembre de silencios. A veces, cuando el viento bajaba por las cañas, parecía que alguien decía un nombre. Nadie lo tomaba en serio, hasta que un día lo escuchaba como propio. Alma llegó con una maleta de lona y una caja de cartón donde llevaba mapas, tizas y 2 libros subrayados a lápiz. En el pueblo la presentaron como la nueva maestra de la escuela, esa que se había quedado sin quien pusiera orden desde hacía 2 estaciones. La recibieron con agua de Jamaica y panes redondos. Le enseñaron el salón único con pupitres de madera, la pizarra con rajadura en esquina, los globos terráqueos que habían visto demasiadas manos. Le dijeron que el baño a veces se quedaba sin agua, que a la hora de la siesta los niños solían dormirse con el zumbido de las abejas, que los lunes el río hablaba más bajito porque venía cansado del domingo. Alma asentía con una serenidad que todavía le quedaba grande. Venía de una ciudad que siempre tenía prisa. Aquí las horas parecían autogobernarse. Mateo la miró desde lejos la primera vez, apoyado en el poste donde se amarraban los burros. Tenía las manos curtidas del apiario y de la milpa, y la mirada de quien aprendió a medir el clima en la piel. Era el encargado de las colmenas comunitarias y, cuando el patrón de la hacienda pedía, también hacía de capataz con un pudor que evitaba gritos. En el pueblo lo querían porque sabía escuchar. No tenía esposa ni hijos. Tenía una hermana que vivía en la orilla del cerro y una sobrina de ojos inquietos que, por las tardes, juntaba flores y preguntas. La escuela abrió con un lunes de luz limpia. Alma escribió su nombre en la pizarra con una letra que parecía respirar. Dijo: «Buenos días», con voz de café tibio. Los niños la miraron con esa mezcla de curiosidad y hermandad que se les da cuando alguien viene a quedarse un tiempo. Habló del mundo que se mide con palabras y del otro que se mide con pasos. Les dijo que aprenderían de ambos. En el recreo, sacó una pelota y la nombró como si al bautizarla le diera una historia. Los mayores del pueblo, sentados en la sombra, no pudieron evitar sonreír. Mateo llegó a media tarde con un panal, pequeño dentro de una caja de madera. Tocó la puerta y se quedó esperando. Alma apareció con una trenza apurada y una sonrisa que todavía no desarmaba la guardia. «Traje esto para que lo vean los niños», dijo, destapando con cuidado. «No las soltamos, no te asustes, solo para que aprendan a mirar sin miedo». «No me asusto», respondió Alma, aunque el zumbido le levantó un cosquilleo antiguo en el cuello. «Gracias. ¿Cómo te llamas?» «Mateo». «Soy Alma», sonrió. «Ya lo escribí en el pizarrón, pero nadie había venido a preguntarme si era verdad». Se rieron despacio. Él le explicó que las abejas conocen los caminos del olor. Le habló del trato paciente con el que se les pide que convivan. Ella le contó que los niños aprenden letras si primero entienden para qué sirven, para nombrar lo que aman, para escribir lo que no quieren olvidar. Mateo asintió como si esa frase le hubiera arreglado una esquina dentro. Antes de irse, señaló el río. «Mañana temprano voy a revisar las cañas. Si te animas, te enseño dónde el agua se guarda para el verano». «Me animo», dijo ella, descubriéndose esa palabra como una pequeña conquista. Al día siguiente, el sol salió con una delicadeza rara, como si también estuviera conociendo a alguien. Almita, como ya le decían algunos, apareció con tenis viejos y sombrero prestado. Mateo traía un machete pequeño para apartar maleza y una cantimplora que sudaba. Bajaron por un sendero de piedras que el pueblo había aprendido a pisar sin pensarlo. En las orillas, las flores silvestres hacían un margen de caligrafía. «Cuando era niño», dijo Mateo, «mi padre me enseñó a escuchar en las cañas. No por superstición, sino por respeto. El viento siempre trae algo que no sabemos. A veces, aviso. A veces, consuelo». «¿Y hoy qué trae?», preguntó Alma con media sonrisa. «Hoy trae alguien nuevo y un poco de nervio, pero del que sirve», respondió, y ella no supo si la estaba mirando a ella o al río. Se detuvieron en un claro donde el agua se ensanchaba y quedaba quieta. Allí,
Mateo hundió la mano y sacó una piedra lisa. «Esta es de las ondas. Si la pones al sol, recuerda», dijo, y Alma no preguntó qué. «Ven, ahora escucha». Se quedaron callados. Las cañas, en efecto, decían algo. No era un idioma, era una intención, un rumor que se parecía a un nombre. Alma se quedó con la sensación de que la tierra la estaba saludando. Bajó la vista. En el borde había una huella pequeña de perro y otra de niño. Pensó en sus alumnos. Pensó en la vida que había dejado en la ciudad. Una habitación de renta, una biblioteca que le dolió empaquetar, un amor que había aprendido a no pedirle nada. De pronto, la idea de quedarse en San Jacinto del Río era como un vaso de agua después de caminar horas bajo sol, natural y necesaria. Regresaron cuando el sol ya mordía. Alma dio clase con el cansancio amable de los días completos. Esa tarde llegó al pueblo un camión con música y altavoces. Se anunció la feria patronal para el siguiente fin de semana. Habría danzas, puestos de comida, un pequeño palenque, juegos de destreza, lotería. Los niños saltaron de alegría. Los viejos se contagiaron con el gusto, aunque se quejaran de la bulla. Mateo sonrió con la boca cerrada. La feria traía compradores para la miel, y eso significaba botecitos llenos y cuentas a favor para la cooperativa. Durante los días previos, el pueblo se volvió taller. Las mujeres amasaron en patios. Los hombres levantaron estructuras de sombra con tela y mecate. Los adolescentes pintaron carteles con brochazos excesivos. Alma propuso a sus alumnos un puesto de palabras al peso. Quien quisiera podía llevarse una palabra escrita con buena letra en cartulina a cambio de una moneda. Los niños eligieron las suyas: valiente, aguantar, río, mamá, casa, buenos días. Mateo, cuando pasó por ahí, compró una que decía cuidar y se la guardó en la camisa, como quien pone una foto cerca del corazón. La feria fue un viernes. El pueblo olía a fritura buena y a azúcar tostada. Los faroles, improvisados, hicieron que las sombras jugaran a esconderse. Un grupo de músicos, más entusiasta que afinado, puso su intención en un son que se dejó querer. Alma caminaba despacio, tratando de sostener todos los detalles en la memoria. Mateo no estaba lejos. Negociaba con un comerciante de la ciudad el precio de unos botes de miel. «Es de flor de mezquite», decía, y eso, en su boca, sonaba a credencial. Se encontraron frente al puesto de lotería. Ella llevaba un vaso de agua de limón. Él, la siento sin manos limpias de miel. Se miraron con esa alegría leve de quienes se han estado buscando sin darse instrucciones. «¿Juegas?», preguntó Mateo. «No soy buena», dijo Alma. «Empieza por creerle a la suerte», contestó él, y levantó la primera carta. El corazón. Ganaron una ronda y perdieron 3. Se rieron. Hablaron de tonterías que importan. De si el pan sabía mejor en horno de barro. De si los perros sueñan con correr detrás de cosas o con estar quietos por fin. Un viejo que había sido arriero les contó una mentira hermosa sobre una vaca que entendía palabras complicadas. El pueblo parecía hacerles un lugar, como cuando la mesa se estira para que quepa alguien más. El domingo, muy temprano, el patrón de la hacienda bajó con camioneta y traje sin saco. Traía consigo a un ingeniero de la ciudad que hablaba con medidas incluso antes de presentarse. Señalaron el río y dijeron: aprovechamiento, represa pequeña, canalización. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Al principio, pocos las escucharon. Era día de descanso. Pero a la semana siguiente, el rumor se volvió conversación y luego preocupación. San Jacinto del Río no estaba en contra de cambios. Estaba a favor de ser consultado. Mateo fue a ver al patrón. No pidió, explicó. Dijo que el río era más que agua corriente. Era un calendario, un patio largo, un libro abierto. El patrón asintió con condescendencia aprendida. Dijo que lo pensarían, que la comunidad tendría su voz. El ingeniero prometió una reunión. La promesa en el pueblo empezó a pesar como una piedra que no se puede poner en otro lugar. Mientras tanto, la escuela siguió. Alma enseñó a sus alumnos a dibujar mapas del pueblo. Les pidió que marcaran no solo calles y casas, sino árboles queridos, piedras que no querían mover, lugares donde habían llorado alguna vez y lugares donde habían reído. Les dijo que todo mapa verdadero lleva corazón. Los niños se aplicaron con devoción. Uno dibujó, al lado del río,
un lugar y lo nombró, donde el viento sabe decir mi nombre. Alma se lo guardó en el bolsillo. En la noche, al verlo de nuevo, sintió que ese mapa era su propio espejo. Mateo llevó a la escuela un marco de madera con panales vacíos para que los niños entendieran la idea de hexágono. Alma habló de geometría y de paciencia. Al final, les regaló una actividad: escribir una carta al río. Los pequeños, con seriedad que parecía juego, escribieron cosas como: no te vayas, te comparto mis secretos, si un día te enojas, avísame. Antes, Mateo leyó en voz alta una que decía: si te ponen pared, yo te enseño un camino. La guardó sin que nadie lo notara. Llegó la reunión con el ingeniero. Se hizo debajo del mezquite grande, al lado de la cancha. Los hombres de la hacienda llevaron papeles, croquis, palabras. Los del pueblo llevaron sillas, termos de agua, sombreros. Hablaron. El ingeniero explicó ventajas: energía para la molienda, riego parejo, control de crecidas. Mateo preguntó por los peces, por el camino del agua, cuando busca su antigua cama, por las cañas que cobijan pájaros. El ingeniero dijo que todo se podía mitigar. Alma, que había tomado asiento hasta atrás, escuchó más de lo que dijo. Sabía que las palabras pueden ser amables y, sin embargo, venir vacías. No estamos en contra, dijo por fin la voz de Elvira, la partera del pueblo. Solo no queremos que en nombre de un futuro nos quiten el patio de ahora. El río nos enseña a hablar con calma. La obra traería trabajo, respondió el patrón. Y eso también es pan. El pan sin agua es duro, dijo un viejo. Y el agua sin pan, triste. Yo digo que se sienten a ver cómo se hace para que nadie pierda todo. La conversación quedó en suspenso, con la promesa de un vamos a estudiar. Mientras tanto, el verano avanzó con sus mosquitos dulces y sus siestas que parecían mantas. Alma y Mateo, sin declararlo, inventaron un ritmo. Él la esperaba con 2 naranjas peladas. Ella lo esperaba con un cuaderno donde apuntaba las palabras que el pueblo le había regalado en el día. Empezaron a caminar juntos al borde de la tarde, cuando el sol se deshilacha y los perros bostezan. Hablaban poco, o lo suficiente. Ella le contó que, en la ciudad, a veces se sentía invisible en el ruido. Él le dijo que a veces se sentía imprescindible donde preferiría solo servir. Se entendieron en ese punto donde la humildad deja de ser renuncia y se convierte en oficio. Una tarde, en la orilla, Mateo sacó de su bolsillo la cartulina que decía cuidar y la puso sobre una piedra. La compré para acordarme de que no todo lo que uno sostiene se ve, dijo. A veces cuidar es estar sin hacer ruido, y a veces cuidar es hablar, respondió Alma. Lo aprendí tarde, quiero aprenderlo aquí a tiempo. Ese fue el primer día en que el viento dijo sus nombres al mismo tiempo, o ellos quisieron escucharlo así. Se rieron como quien comparte un secreto que no lastima a nadie. La señora Petra, que vendía tamales a la salida de la escuela, empezó a hacer preguntas con intención buena. Quiso saber si a la maestra le gustaba el mole, si sabía bailar, si sabía cantar alabanzas, si le gustaba madrugar. A Mateo le preguntó otras cosas: si tenía cama grande, si roncaba, si le gustaba el café cargado. Cuando los vio juntos dijo: Dios los ponga en el mismo camino si es su deseo. Y luego les vendió 2 tamales como quien bendice con maíz. Los niños, por su parte, se volvieron aliados silenciosos. Una tarde, la sobrina de Mateo, de ojos inquietos como luciérnagas, le llevó a Pinonesin Alma una pulsera hecha con hilo y semillas. Para que el río te reconozca donde quiera, dijo. Alma se la puso, no se la quitó más. El rumor de la represa no se fue. Al contrario, aprendió a quedarse. Una mañana, el ingeniero trajo unos hombres que midieron con varas y marcaron con estacas un tramo de la orilla. Mateo los siguió sin confrontar. Alma los observó desde lejos, con la sensación de que una sombra tibia se estaba alargando más de lo debido. Esa tarde, decidió que llevaría a sus alumnos a mapear el agua. Caminarían el río como quien recorre una historia. Lo dibujarían con lápiz y luego con palabras. Invitaría a los mayores a contarles cómo había sido antes, qué nombres había tenido, dónde se escondía cuando quería jugar. El día del mapeo, el pueblo se volvió aula. Doña Elvira relató cómo una vez, de niña, casi se la lleva la corriente y un perro, ese al que llamaban Maíz, la sacó tirándole de la falda. Don Basilio, el arriero,
Dijo que en el 73 el río se enojó y se metió a la plaza a bailar con las bancas. Los niños dibujaron remolinos, peces, piedras con iniciales. Alma los miraba y pensaba que el mundo no es un lugar, es una relación. Al caer la tarde, se sentó con Mateo en el borde de un tronco. El cielo tenía el color de los duraznos que la señora Petra vendía en frascos para el invierno. Mateo tocó con el pie el agua y dejó que la corriente le rozara el empeine. Me preguntaron hoy por ti, dijo de pronto. ¿Qué intenciones tienes? Alma se miró las manos. Las mejores, contestó. Pero me falta idioma para decirlas bajo este cielo. Estoy aprendiendo. Se nota, dijo él. Y eso basta. Nadie nace sabiendo el idioma de donde llega. Lo importante es no hablar alto antes de tiempo. Se quedaron callados un rato más. Los grillos empezaron su trabajo nocturno. La oscuridad no caía. Subía como una marea inversa. A la semana siguiente, un accidente pequeño cambió modales. Un niño, el hijo de un jornalero, se cortó el pie en un vidrio quebrado en la orilla. No fue grave, pero sangró mucho y el susto se hizo grande. El rumor culpó a la feria y a la gente de fuera. Alguien dijo que con la represa habría menos vidrios por ahí. Alguien contestó que con la represa habría más gente de fuera todo el tiempo. Las conversaciones se tensaron como cuerdas. Alma llevó al niño a la clínica con calma. Mateo se sentó afuera a esperar. Cuando salieron, el niño llevaba un vendaje perfecto y una paleta en la mano. Lloraba menos. Su padre dijo gracias sin mirar a nadie. Se fue. ¿No te preocupa quedarte en medio?, preguntó Alma. Entre la hacienda y el pueblo. Ya estoy, dijo Mateo. Desde antes de nacer, aquí todos estamos en medio de algo. Pero un día aprendí que en medio no significa partido en dos. También puede significar puente. Esa noche, Alma sacó de su caja un cuaderno nuevo. Empezó a escribir una lista de cosas que quería aprender antes de fin de año. Prender fogones con leña húmeda. Distinguir un buen mecate de uno que se rompe. Bailar un son, sin pedir disculpas. Preparar agua fresca para muchos. Reconocer a distancia cuando el río viene alto. Decirle a alguien, me importas, sin que suene grande ni chico. Al final de la lista, puso, aprender a cuidar a Mateo. Sonrió sola, se corrigió con lápiz. Aprender a cuidarnos. El día siguió a la semana y la semana a un mes. Llegó agosto con truenos lejanos. El patrón volvió con el ingeniero y 2 hombres más con botas brillantes. Anunciaron fecha de inicio de la obra. Pequeña, discreta, moderna. Repitieron. El pueblo no aplaudió ni silbó. Respiró. Alma tuvo la intuición de que aquel día empezaba un capítulo donde las palabras tendrían que caminar mejor. Mateo, por su parte, dejó 2 cajitas de miel sobre la mesa de la escuela, sin nota. La noche anterior al inicio de la obra, el viento bajó por las cañas con más prisa. Alma no pudo dormir. Salió al patio con una cobija. Desde ahí escuchó pasos. Mateo estaba del otro lado de la barda, como si también hubiera sido llamado. «¿No duermes?», preguntó él en voz baja. «No se deja la cabeza», dijo ella. «Vamos al río», propuso. Cruzaron con cuidado. El cielo no estaba negro. Tenía esa claridad sin luna que hace posible ver sin color. Se sentaron donde las cañas hacen un corredor y el agua suena como si contara. El viento traía, ahora sí, nombres. Los de los niños, los de los viejos, los de los animales. Traía también otro, reciente, que Alma reconoció como suyo. Se quedó quieta. Mateo no la miró. Miró el agua. Eso fue lo que más le gustó de él esa noche. «Tengo miedo», dijo ella. «Bien», respondió él. «El miedo es nombre de cuidado. Solo hay que enseñarle a enhebrar en vez de cortar». «¿Y si igual cortan?», preguntó, sabiendo que él entendía. «Entonces cosemos rápido», contestó, y se rieron en bajito. Regresaron al pueblo cuando empezaba a aclarar. El olor a leña encendida les anunció que alguien ya preparaba café. Al doblar la esquina de la escuela, vieron las primeras máquinas asomando por la carretera, como animales, amarillos con hambre. Los hombres de botas brillantes hablaban temprano. El patrón, la corbata sin nudo, parecía contento de estar empezando algo que podía mostrar en números. La comunidad llegó con sombreros y termos de atole. Nadie gritó, nadie aplaudió. Se miraron con ojos de domingo.
El primer golpe de pala fue un ruido que el pueblo no conocía. La tierra se ofendió. Las cañas, al fondo, se movieron a destiempo. Alma apretó la pulsera de hilo y semillas en su muñeca. Mateo apretó la cartulina de cuidar en su camisa. Don Basilio, el arriero, murmuró que los caballos no gustan de esos ruidos. Doña Elvira, la partera, rezó sin cerrar los ojos. A media mañana, cuando el sol ya pesaba, se escuchó un grito. No era de rabia, era de aviso. Un muchacho que trabajaba con las máquinas resbaló en un borde húmedo y quedó colgando de una raíz. La maquinaria se detuvo con un rechinido apurado. Un silencio grueso cayó sobre todos, como si el día contuviera la respiración. El joven intentó incorporarse, pero la tierra cedió otro poco. 1 metro más abajo, el agua esperaba con calma antigua. Mateo corrió sin pedir permiso. Agarró una cuerda que alguien había dejado en un costal. La amarró donde pudo. Se tiró cuerpo a tierra para atajar al muchacho. «No te muevas», dijo con una voz que no había usado antes. Una que obedecía sin gritar. «Respira conmigo. Aquí estoy». Alma se acercó más de lo que su prudencia hubiera permitido. Miró alrededor buscando ojos dispuestos. Los encontró. Los de sus alumnos. Estaban ahí, serios, como si su juego favorito se hubiera vuelto acto. Ella dio instrucciones como en clase, pero con un tono nuevo. «Ustedes, traigan más cuerda. Tú, suelta la máquina. Usted, patrón, háblale al ingeniero que no se acerque. Doña Elvira, si el niño se corta, usted toma la cabeza. Don Basilio, sostenga a Mateo de los pies». Nadie discutió. Nadie preguntó de dónde había salido esa voz. El joven respiró como pudo. Mateo lo aprendió. El viento dejó de jugar y se quedó quieto. La cuerda, al fin, encontró su lugar. Don Basilio sostuvo los tobillos de Mateo como si sostuviera la tierra. Alma contó hasta 3 sin darse cuenta. En el cuarto, el muchacho estuvo arriba. Tenía barro hasta las cejas y un miedo sin futuro en los ojos. Doña Elvira le pasó una mano por la frente. El patrón dijo gracias con voz que no supo usar. El ingeniero dijo, «Procedamos», y nadie lo escuchó. Mateo se sentó a un lado. Tenía los codos raspados. Alma se arrodilló frente a él. Le limpió los brazos con la esquina de su rebozo. Él la miró con una mezcla de vergüenza y alivio. «No me mires así», dijo Alma sin mirar. «Mira el río». «Ya lo hice», contestó él. «Y te vi a ti». Ese fue para el pueblo el momento en que los dos dejaron de ser la maestra y el de las abejas para convertirse en ellos. La comunidad no les hizo valla ni canción, les dio una sombra y un vaso de agua. Y sin embargo, el día no había terminado. A las 2 de la tarde, el cielo empezó a cerrarse con demasiada rapidez. No era hora de lluvia, y sin embargo las nubes se juntaron como si las hubieran llamado con un silbido que solo ellas entienden. El primer trueno cayó lejos, el segundo, cerca. El viento, ese que a veces dice nombres, empezó a decir advertencias. Los hombres de las máquinas quisieron cubrir los pozos con lonas apresuradas. El ingeniero miró el reloj como si eso pudiera acomodar el clima. El patrón se quedó sin palabras. Mateo miró a Alma. Si llueve, así con la tierra abierta, el río va a querer venir por su camino viejo, dijo. Y su camino viejo pasa por el claro donde juegan tus alumnos. Vamos, contestó ella sin preguntar. Correr en tierra mojada es un oficio. El pueblo lo sabe. Cruzaron patios, esquivaron perros, recogieron a niños por el camino. La escuela estaba vacía. Los pequeños habían seguido a sus padres a la obra. Llegaron al claro de las cañas. El agua, en efecto, venía bajando con la ansiedad de quien quiere recuperar lo suyo. La línea de corriente se desviaba hacia el campo donde el pueblo levantaba cada año su cancha improvisada. Si se inundaba, se perderían las siembras del borde y las reuniones de domingo. Mateo se quitó la camisa y la amarró a una estaca para improvisar una bandera. Gritó hacia la obra. Necesitaba palas, piedras, brazos. El viento le llevó el pedido. Vinieron. Alma se metió hasta los tobillos. Marcó con palitos el borde seguro para los niños. Les enseñó a formar una cadena para pasar piedras sin lastimarse. Los más pequeños llevaron cubetas, los grandes, troncos. Doña Elvira medía el agua con ojos de partera. Sabía si el mundo venía o se iba. Don Basilio, en un acto de memoria, recordó dónde estaba la antigua cama del río. Señaló con el mentón. Mateo entendió.
Abrieron un pequeño desvío con rapidez de milagro. El agua encontró su cauce más amable. La corriente bajó el tono. El viento volvió a decir nombres, esta vez con alivio. Entonces, cuando el pueblo estaba a punto de celebrar en 1900 en voz baja su propia organización, una cosa pequeña volvió grande el miedo. La sobrina de Mateo, la de ojos de luciérnaga, se había resbalado y desaparecido de vista entre cañas. Alguien gritó su nombre. Mateo corrió con un ímpetu que no conocía límites. Alma lo siguió. El agua le pegaba en las piernas como una lengua insistente. Oyeron un gemido al otro lado del corredor de cañas. La niña estaba encajada entre raíces, con la pulsera de Alma enredada en una rama. El mundo se volvió un pasillo, estrecho. Mateo se metió sin pensar. La corriente le pegó en el pecho. Alma se quedó un paso atrás, no por miedo, sino por cálculo. Supo que sería más útil si no caía también. Extendió el rebozo. La niña lo agarró con una mano. Mateo la tomó de la otra. La raíz cedió. Un poste, allá lejos, chasqueó con el viento. La niña salió entera, llorando con la libertad que tienen los niños cuando ya pueden llorar. Alma la abrazó con una fuerza que no conocía. Mateo se dejó caer de rodillas. Lloró sin sonido. Nadie lo miró con juicio. En el pueblo, los hombres también lloran cuando el miedo se retira sin robar a nadie. Doña Elvira llegó y le tocó la coronilla a la niña con un gesto que sabía vieja medicina. Don Basilio dijo, «Ya estuvo». El patrón se acercó torpe. El ingeniero guardó los papeles en una bolsa como si la lluvia pudiera borrar sus líneas. La tarde, sin embargo, no había entregado su última palabra. En el borde del claro, una pared que sostenía un pequeño canal improvisado empezó a crujir. La lluvia apretó. El viento cambió de dirección. Alma sintió un escalofrío. Mateo se puso de pie de golpe. «Si esa pared cae así como está», dijo, «el agua va a tirar la escuela por la espalda». Alma pensó en sus mapas, en los nombres que los niños habían puesto, en la cartulina de cuidar guardada en la camisa de Mateo. Pensó en la lista que había escrito la semana anterior. Corrió hacia la escuela con paso de quien aprende su lugar a fuerza de urgencia. Mateo corrió detrás. Los siguieron Elvira, Don Basilio y un grupo de brazos dispuestos. El patrón, sin saber cómo ayudar, miró al ingeniero. Este, por primera vez, dejó de hablar de medidas y corrió también. Cuando llegaron, la pared vieja detrás del aula crujía con voz de hueso. La lluvia hacía una cortina. El piso se inclinaba leve. Los niños, ya a salvo con sus madres, miraban de lejos, con ojos que aprendían la distancia entre el peligro y el cuidado. «Hay que abrir un canal por aquí», dijo Mateo. «Rápido, para que el agua pase sin arrasar». Alma fue por palas. Elvira sacó de su bolsa una navaja que servía para cortar pan y también miedos. Don Basilio, con una fuerza que no se le conocía, clavó el primer golpe. Abrieron la tierra como quien abre un verso. El agua encontró el camino. La pared dejó de quejarse. La escuela respiró. Fue entonces cuando parecía que el día, por fin, se daba por satisfecho, que el verdadero susto llegó de donde nadie lo esperaba. Un tronco arrastrado por la corriente se estrelló contra el puente de madera que comunicaba la escuela con la cancha. El puente, cansado y de años, se partió en dos. La mitad de la estructura quedó colgando, como una lengua de tabla sobre el agua. Entre las dos orillas, un vacío turbio, y del otro lado, sobre el pedazo que se sostuvo, quedó atrapado un niño, el que había escrito en su mapa, «Donde el viento sabe decir mi nombre». La corriente subía. El tronco volvió a golpear, más abajo. El niño lloró sin hacer ruido. Alma sintió el corazón en la boca. Mateo miró el agua, miró al niño, miró sus manos. El mundo decidió que todavía no era hora de descanso. «No te muevas», gritó Alma, con esa voz que el pueblo ya reconocía como cuerda buena. «No respires rápido. Mira mi mano». Mateo ató una cuerda al poste más cercano. Elvira le pasó otra. Don Basilio sostuvo con el cuerpo lo que patinaba. El ingeniero, sin croquis, se volvió brazo. El patrón, al fin, sirvió para algo. Corrió por una escalera que alguien había dejado en una obra. Alma se acercó a la orilla. Estiró el rebozo otra vez. El niño lo miró con una fe que no había pedido permiso. El viento, conmovido, bajó un tono.
Mateo dio el primer paso sobre la mitad de puente que todavía aguantaba. No era valiente, era preciso. Avanzó con la cuerda en la cintura. Cuando estuvo a 2 metros del niño, el tronco golpeó de nuevo. Las tablas crujieron. Alma contuvo un grito con los dientes. Mateo estiró la mano. El niño estiró la suya. Los dedos no se encontraron. El agua subió un palmo. El pueblo, entero, sostuvo el aire. Las cañas, quién sabe cómo, dejaron de moverse. La pared de la escuela se quedó quieta. El cielo dejó de apretar por un segundo. Ese segundo en que pasa todo. Mateo respiró hondo. Dio medio paso más. La tabla se quejó como si fuera una rodilla cansada. El niño cerró los ojos. Alma dijo su nombre. La cuerda se tensó. El patrón apareció con la escalera. El ingeniero la sostuvo sin medir nada. Elvira rezó sin cerrar los ojos. Don Basilio dijo, ahí es. Y entonces, justo cuando las manos estaban por encontrarse y el viento parecía dispuesto a pronunciar un sí, un sonido ajeno estalló a lo lejos. El motor de una máquina volvió a encenderse en la obra y todo lo que habían acomodado se inclinó un grado hacia el lado equivocado. El puente chirrió, el agua subió un poco más y el niño, en un gesto mínimo, resbaló media suela. Fin de la parte 1.